desde la muy noble, leal, pacífica, hermosa, heroica, asísmica por ventura de Dios, ciudad de Monterrey, Nuevo León. Los saludamos desde esta mesa que hemos llamado la Mesa Grillera, y es un placer pues contar aquí con compañeros como Antonio Lomas Moreno, que yo quisiera que diera una breve descripción de quién es, de qué hace, qué jabón lo patrocina. Bueno, soy Antonio Lomas Moreno. Ya por varias décadas aprendiz de periodista y un asiduo recorredor de los municipios de Nuevo León, buscando conocer cuáles son los problemas que se viven y a veces se desviven. Ahí la dejo. Muy bien, compañeros. También tenemos aquí a este compañero que se va a presentar. Sí, buenos días, mi nombre es Danilo Domínguez, pues analista político, venimos aquí a la Mesa Grillera a divertirnos y bueno, ahí contribuimos con lo poco que sabemos. Muchas gracias, saludos a todos. Muy bien, y bueno, el ya referido, sí, Ernesto Cerda. El multicitado. Miren, hay una parte de regiomontanos, de neoleoneses, que no viene a la Mesa Grillera porque está aquí Ernesto Cerda. Así es. ¿Sí? Y hay otra parte de neoleoneses que viene a la Mesa Grillera a pesar de Ernesto Cerda. ¿Sí? Pero bueno, esa es una mesa abierta. ¿Cómo me vería yo si dijera, oye, voy a complacer a estos 15 o a estos 20 compañeros? Sí, negando el acceso a Ernesto Cerda, yo me vería muy mal. No me lo perdonaría nunca. Sí. Pero no tanto porque la mesa sea abierta, sino porque Ernesto Cerda es mi amigo. Aparte. ¿Verdad? Entonces, bueno, preséntate, Ernesto, por favor. Ernesto, he estado pensando en una caracterización. Yo creo que la caracterización viva más exacta Compañero. del humanismo mexicano es Ernesto Cerda. Ahí la dejo. Muy bien. Compañeros y amigos. Déjame presentarme. Perdón, no te has presentado, tienes razón. Los neoliberales de este país, los reaccionarios, los porfiristas, los sandistas y toda la fauna de gente que habla en televisión. ¿En televisión? ¿En televisión? O sea, así como yo, dice usted. Como usted comprenderá, Ajá, muy bien. más los que están en redes, más lo que dicen, digamos la verdad. Ajá. Todos. No. Que conste. Te indujo. Entonces, simplemente somos parte de ese grupo de mexicanos que somos agitadores por vocación y críticos por profesión. Muy bien. No respondemos a ningún ataque. Usted las agita. Las agito y las muevo muy bien. Las agita. Sobre todo a los contrarios. Les gusta que les mueva. Y las... Muy bien. El asunto trasero, ¿eh? Muy bien. ¿Es todo, compañero? Pues podría hablar un buen tiempo de mí, pero creo que sería demasiado. Sería demasiado para el ¿Podría pueblo. usted caer en la categoría de Narciso si siguiera Sí. echándose porras? Con el solo hecho de estar presente es suficiente. Media tacita, compañero. Y te cargo Te un encargo agua un vaso mineral. de agua. Agua natural, sin te cargo hielo un y agua sin nada. mineral con limón. Sí. Muy bien, compañeros, pues vamos a empezar formalmente esto. Déjenme decirles que esta semana ha sido una semana muy complicada desde el punto de vista del comentario político, sí,
del discurso político, de la toma de postura en el tema político, porque sucedió algo muy complicado, muy difícil, ¿sí? Moisés Naim nos dice en su libro La revancha de los poderosos que cuando se genera una situación de polarización, lo primero que se muere, lo primero que desaparece es la verdad única. O sea, ya no tenemos una verdad única. Oye, ¿qué pasó en Tlahualilpan? No, Tlahualilpan. Teuchtitlán, ¿no? Teuchtitlán. Teuchtitlán, ¿no? En Jalisco, en el rancho. En Jalisco. En el rancho de Izaguirre. Bueno, ¿qué sucedió ahí? A ver, pues las primeras notas daban por hecho de manera contundente, incluso a nivel internacional, que teníamos una situación de un campo de exterminio, que llevaban a la gente ahí la ponían a competir, les daban capacitación en armas, etcétera, y los más hábiles se integraban en una especie de leva en las fuerzas del cártel Jalisco Nueva Generación, y los más débiles eran asesinados. Aparecieron una serie de zapatos y prendas de vestir que recordaban pues a los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial en Alemania y de otros países también, claro, a grado tal de que se presentó esto como una especie de Auschwitz, ¿sí?, mexicano, decían, en las notas internacionales. Algo terrible, porque estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, y en el momento actual, apenas a unas cuantas semanas, unos cuantos días de que la Corte Internacional de la Haya detuvo para juzgar al expresidente de Filipinas. Entonces es algo gravísimo. Luego de repente empiezan a surgir otro tipo de elementos, particularmente uno donde aparecen un comando del cártel Jalisco Nueva Generación, impecablemente vestidos, formados de una manera muy profesional, con un video muy bien hecho, y un tipo que lee un texto impecablemente, ¿sí? Y él sale a decir que es falso que haya sucedido lo que se narra en las notas, sí, que es falso que ahí se haya tenido un centro de concentración, y entonces uno se queda así a ver qué está pasando aquí. Los criminales están saliendo en defensa del gobierno federal. Órale, sí, los criminales están planteando una postura, sí, de exculpatoria con respecto pues a la presidenta o con respecto al expresidente López Obrador, porque esas cosas muy probablemente hayan ocurrido en el sexenio de él. Entonces de pronto surge la duda, y ahí es cuando me acuerdo yo de Moisés Naim, cuando dice: no tenemos una verdad, no hay una verdad única. Y empiezan a generarse otro tipo de elementos sobre este tema que nos pone en una situación, pues no digamos de predicamento, pero sí muy incómoda. A ver, nos piden un juicio. ¿Qué vamos a decir en esta mesa grillera? ¿Me prestas tu teléfono, mijo, con el texto que te di? ¿Qué vamos a decir? Así como que de pronto pues se antoja a decir: a ver, yo si tomo una postura me puedo ir perfectamente hacia una posición que no tenga sentido, que sea falsa. ¿Y de dónde me agarro para tener la verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Sí? Y yo sostengo que en la mesa grillera somos un grupo de libre pensadores. Y nada más para refrescarles la memoria, ¿sí? Nada más para refrescarles la memoria. ¿Cómo se llama esto, hijo?
este sitio donde dan la información, ¿cómo se llama? Wikipedia. Si la Wikipedia nos da una definición maravillosa de lo que es el libre pensamiento, ¿sí? Dice, el libre pensamiento o pensamiento libre es una doctrina que sostiene que las posiciones referentes a la verdad, fíjense ustedes, la verdad, la bronca aquí es que estamos en una situación donde la verdad fue la que nos chingaron, ¿sí? Entonces, el libre pensador requiere para su ejercicio pleno tener a su disposición la verdad, y a la verdad la han pasado a perjudicar, compañeros. Entonces, dice, hijito, se borró el texto, ¿sí? Entonces, dice, referentes a la verdad deben formarse sobre la base de la lógica, la razón y el empirismo, o sea, los datos, ¿sí? El empirismo en lugar de la autoridad, la tradición, la revelación o algún dogma en particular. Cualquier juicio así constituido debe llamarse libre pensamiento, y quienes lo formulan son libre pensadores, personas que constituyen sus opiniones y certezas sobre un análisis imparcial de hechos y son dueñas de sus propias decisiones independientemente de la imposición dogmática de cualquier institución, religión, tradición, tendencia política o cualquier movimiento activista que busque imponer su punto de vista ideológico o cosmovisión filosófica. Entonces, compañeros, nosotros podríamos decir, nos excusamos de abordar el tema porque como libre pensadores que somos, requerimos de una verdad, y esa pinche verdad no la tenemos. A ver, es tan amplio el tema que uno podría suponer como posibilidades, como cuestiones posibles, una serie de cosas. Imaginen ustedes, ¿se imaginan que los Estados Unidos, a través de la CIA, por lo que han ustedes visto en películas, en series, etcétera, pudiera haberse atrevido a hacer la grosería, ¿sí?, de armar todo el desmadre? Porque estamos hablando de que esto se fue a nivel internacional, ¿sí? En los medios internacionales se habló del Auschwitz mexicano, ¿sí? ¿O se imaginan ustedes que alguien como no sé, como el mismo gobierno mexicano haya puesto a esos compañeros del Cártel Jalisco Generación, supuestamente el Parque Jalisco su nueva generación? Porque aquí todo lo tenemos que plantear como algo supuesto, ¿sí? Y entonces tenemos un problemón terrible. Entonces, ¿qué vamos a poder comentar? Primero, hay muchas cosas que comentar dependiendo de las cosas que supongamos, ¿sí? Suponemos una cosa y se va la discusión en una dirección, suponemos otra y se va en otra dirección. Ahora, las consecuencias de esto, al margen de si es cierto o dónde está la verdad, son terribles, pero terribles, porque una consecuencia de esto podría ser desde que lleguen por López Obrador y se lo lleven preso y se lo lleven a juzgarse, y quién sabe qué pena reciba, pero entre las penas que tiene la Corte de la Haya está la pena de muerte, ¿sí? Entonces tenemos una situación donde podríamos decir, de pronto se viene abajo el prestigio de la 4T. Podríamos ahorita suponer que a como están las cosas es difícil que le afecte por lo pronto, pero si esto sigue pegando de manera fuerte, de pronto se puede descontar. Entonces, pues, tenemos un tema tan rico, tan complicado, que hemos decidido que en esta ocasión
el único tema que abordemos sea el tema de este rancho Izaguirre en el estado de Jalisco, sí, y entonces sobre este tema yo creo que vamos a estar como en una ópera wagneriana, así, llegando así a algo que parece que ya se acabó, que es el final, y luego de repente se mete un elemento de juicio nuevo, una suposición nueva, y va a volver a girar, y así vamos a estar hasta que ya no tengamos otra cosa que comentar, ¿sí? Entonces, sobre este tema, compañeros, con todos sus ángulos, con todas sus cosas, yo me imagino que Ernesto Cerda quiere hablar, porque traía el micrófono, pero el que va a hablar va a ser Danilo. Muy bien, compañeros, aprovecho al mover la cámara para darle la bienvenida. Diles tu nombre, compañero. Antonio Villalobos, servidor, nuevamente. Antonio Villalobos, profesor jubilado, sí, de la sección 50. Danilo. Sí, sí, mira, nomás para ubicarnos en una primera instancia de este rancho que se llama Izaguirre, que está localizado en una región agrícola de Teuchtitlán, a 1 hora de Guadalajara. ¿Por qué es importante mencionar esta parte que es 1 hora de Guadalajara? Porque quiere decir que está muy cerca de la capital. ¿Una hora en que en avión? Aquí dice, pues aquí dice, bueno, pues, ¿Es decir en qué? Porque Debe ser en coche. debe ser en coche, Vamos a debe ser suponer en que es coche. en coche, ¿sí? Porque una hora en avión, Sí. mira, 1 hora en avión implicaría salir del estado de Jalisco. no necesariamente. Cuando está Sí, muy, bueno, no sí, nos pero perdamos, bueno. no nos perdamos en detalles Sí. niños, compañeros. Sí. Por no Entonces, decir que esto quiere pendejadas, decir sí. que quizá está, dependiendo cómo esté la carretera, pues está entre 60 y 100 kilómetros. Ok. Es decir, está relativamente cerca. ¿Sí? Como está, por ejemplo, aquí de Nuevo León, pues está cerca a 100 kilómetros, Sabinas Hidalgo o Linares hacia el sur, ¿verdad? Salinas Hidalgo hacia el norte y Linares hacia el sur. Pero bueno, eso es una primera contextualización del problema, porque muchas veces creemos que esto solamente sucede en las zonas más alejadas y más recónditas del estado. No, está relativamente cerca. Pero fíjense, antes de abordar directamente este tema, hay que recordar que venimos de otro escándalo, que con este escándalo se ocultó el anterior, que era el de algo semejante, donde un miembro de la 4T, en este caso Cuauhtémoc Blanco, el exfutbolista, o uno de sus funcionarios, ¿no? Dionisio Álvarez Anonales, ¿verdad? También se habían encontrado unas osamentas en su rancho. Incluso acá, la Cámara de Diputados acababa de salvar a Cuauhtémoc Blanco de una acusación que le hizo su media hermana, etcétera, ¿no? Entonces viene este otro escándalo más grande y tapa el anterior. Sin embargo, el anterior escándalo, digamos el primero que fue, ahí quedó. Y todo sobre el mismo tema, ¿verdad? Donde hay osamentas, o se supone que hay osamentas, donde se supone que hay, hubo un campo de concentración, bueno, así lo han manejado, y que están tratando de explicarse esto. Ayer, bueno, ¿cuándo fue? Ayer, antier, el secretario de Seguridad Federal, Alejandro Gertz Manero, vino a decir todo lo que estaba mal hecho desde su punto de vista, echándole la pelotita a la Fiscalía del Estado. ¿Cuándo se esperaba que él nos dijera qué chingados había en ese rancho? Sí, es fácil. Nos hizo pendejo. Sí, la verdad es que ahí se enjabonó y no abordó directamente, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, se enjabonó para que no lo agarraran, ¿verdad? En el sentido... Ese es el sentido de se enjabonó. Se enjabonó para que Porque no lo pescaran. Mira, sí. es que déjame decirte que a mí me hizo sentido, perdónenme que vaya a meter este breviario cultural aquí, ¿sí? Porque en la música, en las orquestas, en la música, sí, cuando dicen que alguien se enjabona, es que se hace pendejo o que se inhibe. Okay. Porque sucedió en Europa, en una de las ciudades musicales, que un director estaba dirigiendo, estaba en un ensayo, ¿sí?
y de repente paró la orquesta y empezó a decirle a cada uno que tocara su instrumento, porque a él algo se le había notado raro. Y encontró que había un cabrón que no había ensayado, y entonces, pues para darle a su instrumento con la cuerda, ¿sí? Y que no se oyera, pues le puso jabón, y entonces estaba tocando y el güey estaba así, pues como si estuviese emitiendo sus notas, pero no. Entonces, hacerse pendejo en el contexto musical es enjabonarse. Bueno, en ese y caso en es, este caso que tú estás señalando, pues coinciden los significados. Así es. Por eso me llamó mucho la atención, dije, a ver, ¿cómo está esto? Sí, perdón, para que no lo pescaran, no lo pescaran, ¿verdad? Obviamente el trabajo de Gers Manero, pues ya sabemos hacia dónde va dirigido, hacia, pues, que la 4T no se vea afectada, ¿sí? O si algo le va a afectar, que sea lo menos posible. Entonces, claro, ese ha sido el trabajo de Gers Manero desde el sexenio anterior, ¿no? Pero aquí sería esta parte, ahorita me preguntaba Toño Lomas, que si esto va a tener una repercusión política en contra de la 4T. No creo que haya una repercusión política, porque desafortunadamente los sobornos del bienestar han sacado a relucir lo peor del mexicano. Es decir, a mí me importa muy poco si los niños con cáncer se quedan sin tratamiento, me importa muy poco los desaparecidos, me importa muy poco cualquier problema, me importa muy poco, simplemente con que me llegue mis 6,200 pesos bimestrales. Entonces quiere decir que ha generado una masa popular desfasada de su entorno comunitario, es decir, mira, no quisiera comentar al respecto de lo que estás diciendo hasta que vuelva a tomar la palabra. Pues por eso déjame hacer una muy breve interrupción. Yo estaría de acuerdo contigo en eso si no hubiera una vertiente internacional, en este caso, global, ¿sí? Porque aquí tenemos una situación que efectivamente tiene que ver con la opinión pública, pero hay dos opiniones públicas que se están moviendo aquí. La opinión pública nacional, en cuyo caso yo estaría de acuerdo contigo que no va a pasar nada, pero también se está moviendo la opinión pública internacional. Y entonces tú dices, pues, ¿va a pasar algo? ¿Va a tener algún efecto? Sí puede tener un efecto, porque finalmente el impacto internacional va a incidir. Nada más así como señalamiento, a lo mejor tienes alguna razón para pensar que no. Precisamente la pregunta fue que si iba a haber un costo político. Generalmente cuando hablamos costo político es que le quiten el voto, ¿sí? Eso no quiere decir que no vaya a haber una repercusión internacional. Entonces la pregunta estaba bien enfocada hacia ese tema, ¿verdad? No va a haber costo político, porque la gente ahorita está más interesada en recibir su soborno del bienestar cada bimestre que en los problemas que pueda tener cualquier otra situación. Insisto, por ejemplo, lo de los niños con cáncer que se quedaron sin tratamiento, que vayas a un sistema de salud y no atiendan a tu familia porque no hay medicamentos, todo eso queda en segundo plano. Por eso menciono yo que esto, si bien es cierto en un momento dado, el soborno del bienestar vino a ser una respiración económica para un amplio sector de la población, hoy ha quedado como el pretexto perfecto para hacer no veo, no oigo, no hablo sobre aquello que pueda afectar a la 4T, y yo creo que ese es lo más lamentable que va a suceder o que está sucediendo en el país, una población indolente, una población insensible al dolor de los demás, ¿sí? Ahí lo dejo para que alguien compañeros, más platique. estamos en el tema pues de el rancho Izaguirre. Vamos a escuchar ahora a Antonio Lomas. A mí me gustaría que
no a nivel de certeza, no a nivel de nada, pero sí que fuéramos dándole un poco de carnita a esto, bajo la idea de decir qué es lo que nosotros creemos que es la verdad. O sea, ¿será cierto que en el sexenio pasado hubo esto o no será cierto? Y podríamos nosotros empezar a abordar elementos de juicio, porque miren, yo lo que estoy viendo en esto es la gran traición. A ver, es de sobra conocido que el crimen organizado ayudó a López Obrador económicamente para sus elecciones, a cambio de ser permisivo con el crimen organizado. Sin embargo, había un compromiso del crimen organizado de portarse bien, y da la impresión de que el crimen organizado se aprovechó de esa laxitud y hizo un desmadre, ¿sí? Entonces aquí lo que tenemos nosotros es una traición, porque yo creo que la ilusión de López Obrador era regresar a ese tiempo añorado del PRI, que tenía control sobre el crimen organizado, que se portaban bien, ¿sí? Que tenían algunas de repente esporádicas situaciones complicadas, pero que en términos generales había una buena conducta. Y de pronto resulta que me diste chance, me diste la mano y yo te agarré las nalgas, ¿sí? Por eso yo siempre decía que no eran abrazos, que eran nalgazos, ¿sí? Porque había claras muestras. Entonces, sí se podría entender o sí se podría ver como algo lógico esta situación. A final de cuentas, pues, estamos en una situación de incertidumbre, pero hay posibilidades, ¿sí? Entonces, yo la verdad me siento incómodo a mí mismo, porque yo digo, ¿qué es lo que yo creo? ¿Sí? Y bueno, a lo mejor sí creo que efectivamente ese tipo de cosas se están dando. Toño, perdóname la interrupción. Toño, nomás si puedes comentar ahí. Hay 59 kilómetros de Guadalajara, ahí, lo acabo de consultar aquí, 59 kilómetros. Y si ahorita viajas, te haces 59 minutos. Es lo que me dice aquí el mapa. A velocidad constante hay. Claro. Nomás para que quede, ¿verdad? A 100 kilómetros por Bueno, hora. habría que ver si se va a ir a pie, en camión, en Sí, bus. Sí. o la otra, sí. Bueno, a ver, Bueno, te vamos al escuchamos, tema. te escuchamos. Durante muchos meses he estado recibiendo mensajes de padres de familia de Santa Catarina, de Juárez, de Pesquería, etcétera, sobre todo de las colonias más pobres, de la colonia Pueblo Nuevo, que es una macrocolonia en Apodaca, Nuevo León, diciéndome, oiga, mi hijo no regresó a la casa, se fue a jugar una cascarita, terminó el partido y ya no regresó a la casa. Y otros padres de familia, después de que me enviaron un mensaje, me dijeron, es que lo que pasa es que él consiguió un trabajo. Nos habló porque se dieron cuenta que ustedes andaban preocupados y nos dijo, no te preocupes, mamá, dile a mi papá que no se preocupe, que les voy a depositar para que paguen la luz, el agua, y a ver en qué más los puedo ayudar. O sea, es evidente que a nivel nacional, durante el periodo de López Obrador, se dio una leva para conseguir mano de obra barata y desechable entre los jóvenes. Te prometían un trabajo, y eso ya está muy publicado, donde te decían, te vamos a pagar 3.500 por semana, no necesitas experiencia. Entonces un joven que vive en una colonia como La Alianza, hablarle de 3.500, donde lo van a llevar a otro estado y le van a dar casa, ropa, etcétera, es excelente. Hay para gente que 3.500 pesos, un joven de 19, 17 años. Y el factor detonante es y un arma. Y un arma. Pero eso no te lo dicen de entrar, eso ya te lo dicen cuando ya te gancharon. Ajá. Bueno,
Es evidente que ahí hay una realidad que se quiere negar. Esa realidad es que sí fue un campo de concentración. ¿Qué hacían ahí? Había gente que los llevaban a la fuerza, no querían jalar porque tenían que ir a matar a alguien como sicario, tenían que ir a robar, a secuestrar, y los asesinaban. Y no es nuevo. Hay historias de muchos años donde para demostrar la valentía, la capacidad y seguir vivos, tenían que enfrentarse a los otros jóvenes a un nivel tal de que el perdedor moría en manos del ganador, y como estímulo al ganador pues, le daban un premio. Esta situación no puede ser negada, aunque quiere ser negada por el gobierno, porque ellos dicen, los voceros, los youtubers, no. Lo que pasa es que ellos dejaban ahí su ropa y sus zapatos para ponerse un traje de camuflaje, un traje similar a los militares o una ropa de trabajo. Eso es una total mentira, porque se encontraron evidencias, pero ¿qué es lo más terrible? La estrategia del gobierno ya le dio instrucciones a los youtubers como el Chapucero y muchos más. Ya contrató por allí algunas madres buscadoras para decir que no es cierto lo que se está diciendo. Se está tratando de evadir. Ahí es muy importante señalar que este hallazgo fue hecho por madres buscadoras. Así es. Ahora, ¿cuál es la idea que desde mi punto de vista podría tener el gobierno? Limpiar de este caso a López Obrador, deslindar a Claudia y decir es culpa del gobierno municipal y del gobierno estatal. Todo lo contrario que hicieron en el crimen de los 43, donde el culpable para Noroña, para López Obrador, para la misma Claudia, era no el gobierno federal, era Peña Nieto. Y eso hay que tenerlo mucho en mente, porque ahora al presidente se le quiere deslindar. El presidente de esa época, cuando en la época de Peña Nieto, sobre el presidente iba todo. Se olvidaron del alcalde que era amigo de López Obrador, se olvidaron del gobernador y todos contra el presidente Peña Nieto. Ahora la versión es al revés. Entonces a mí se me hace muy trágico lo que está haciendo el gobierno, de caer en una etapa de negación, y lo más trágico, que hay gente del pueblo que ya también está entrando en esa etapa de negación. Prácticamente hay gente que ya está diciendo, no, ya lo dijo Claudia, eso no existió. Es una acción que están haciendo los carroñeros de la derecha, los publicistas, buitres, que están en algunos medios de comunicación, y no dude que el día de mañana o pasado mañana aparezca por ahí algún comentario. Esos carroñeros de la mesa grillera ya se vendieron con la derecha. Ahí la dejo. Órale, ya somos tan relevantes ya, Toño. Para que esté aquí José Antonio Villalobos. José Antonio, no, ya hay que chingarse. Que por cierto, ayer fue el día de su santo. No, pero fíjate que yo no creía, pero sí creo. Siempre hay infiltrados en todas, hay gente encargada de ver todas las transmisiones, hay infiltrados en todos los grupos de chat de WhatsApp relevantes. Recuerdo que 2 o 3 veces por ahí en algunos chats que participamos, nos ha tomado como referencia al norte, que en el grupo fulanito tal se comentó tal. O sea, ¿cómo dices? Yo recuerdo que en algunas notas, incluso de portada del norte, han tomado como referencia para su información. En el grupo de WhatsApp, fulanito de tal, se comentó tal cosa. O sea, ¿sí? Siempre hay infiltrados en los grupos de... A nosotros nunca nos dan crédito. Sí, de repente agarran ideas de aquí, pero bueno, pero no nos dan crédito. Va a haber alguna consecuencia política, llorar. No va a pasar nada. A Samuel no le ha pasado nada, ya le demostraron el rancho, las hectáreas,
siempre hay acuerdos, siempre hay convenios, formas de arreglar y que sea el daño menor el que sufre el responsable. Esto no es de ahora, esto es de antaño. La pregunta que yo hago es, ¿y por qué en este momento se mediatiza? ¿Cuál es el interés de que en este momento estalle la bomba? Porque realmente Sí, no podemos negar que sí es una realidad, que sí sobre existe. sobre todo, el interés de quién. El Deep State de Estados Unidos, yo digo que lo está usando para justificar una irrupción. No olvidemos que ya andan por ahí los avioncitos ahí en el Golfo de México, que no es el hijo de Andrés Manuel, pero sí, es otro Golfo de México. Pero bueno, yo digo que Claudia lo que está haciendo es tratar de darle la vuelta a la tortilla y querer usarlo otra vez para su narrativa de continuar con la polarización social. Es decir, tenemos que seguir dividiendo a México porque es lo que nos ha dejado a ellos. La semana pasada me aventé un churro por ahí que me voy a aventar el gol. Busquen en la plataforma de Amazon Prime, año 2020, productor y director mexicano, se llama 000 con Z, 000. Es una película documental que habla de esto, de los campos de exterminio. Ojo, ubica el centro de adiestramiento para lo que en su momento se conoció como los Zetas en Monterrey, Nuevo León. Habla específicamente del sector de Topo Chico, la Gloria Mendiola, Juárez, la Héctor Caballero, ¿cómo se llama el otro? Bueno, sector de acá de Juárez. Y eso es un infodocumental realmente donde te habla de que ciertos empresarios mexicanos coludidos con ciertos empresarios colombianos, italianos, como ellos fueron los que prostituyeron el tema de la comercio de drogas y establecieron las narcotienditas o las tienditas en cada esquina para darle poder a esos grupos. Búsquenlo en la plataforma, la verdad es que sí está muy crudo, se llama 000 con Z, las 3 veces. Son 8 capítulos, 9 capítulos y la verdad es que sí en Amazon Prime. En Amazon Prime. La verdad es que no es, como dirían ahí, no es un primado negativo, pero sí lo es. O sea, sí te abre los ojos. Muy bien. Es del 2020, ya estaba Andrés Manuel como queriéndole echar la culpa al anterior, pero sin ver que se salpicó él. O sea, muy bien. Aquí, a mí mi pregunta es, ¿por qué ahorita? ¿Qué es lo que pretenden ocultar? Okay, ¿Qué cosa más gruesa se viene? Que están con ese tema. Uno es el tema de lo de Jalisco, y el otro tema que están usando también como cortina de humo es el tema de lo de los maestros con lo de la reforma de la ley del ISSSTE, y que si la coordinadora y que si este y el otro. Y si en lugar de cortina de humo el tema es el tema, ¿no? Hay algo más, no? Hay algo más oscuro que ocultar. Ok, muy bien. Ernesto Cerda, pues va a decir que estamos bien pendejos todos. Al cabo que sí es verdad. Oigan, en su rostro tiene una sonrisa maquiavélica. Va a decir, están bien pendejos todos. No, que todos son pendejos ahí era un ranchito donde sembraban calabacitas, ejotes y cosas de esas, sí. Oye, con esa sonrisa que tiene me da la impresión que va a decir, ahí están sus masacres. A ver, Ernesto, estamos por darle el cierre a un primer círculo, primer enfoque del tema, que está relacionado con qué es lo que nosotros creemos, por supuesto con toda la posibilidad de equivocarnos, con todos los elementos que tenemos adicionales. ¿Qué es lo que pensamos? ¿Es cierto que tenemos un centro de exterminio en México o no es cierto? Sí, entonces vamos a concluir contigo. Bueno, primero que todo, la respuesta a la pregunta que ustedes hacen, o sea, la pregunta que lanzaste es, ¿qué pensamos sobre este asunto? Sí, claro. Lo primero que hay que hacer en este tipo de situaciones es aplicar un método de investigación, y nosotros iniciamos el día de hoy, sale en algunos chats un análisis que hicimos sobre el asunto del Tecmilenio, Okay. definiendo
Entonces ahí, en esta situación de TecMilenio, utilizamos lo que nosotros llamamos el método de Sherlock Holmes. O sea, tú no estás en el momento que sucedieron los hechos, no estás en condiciones de estar cercano a los lugares, entonces tienes que convertirte en un observador de la información que está fluyendo de parte de las diferentes gentes que están interviniendo. Por un lado tienes la información que dan las madres buscadoras, por otro tienes la información que da las autoridades municipales. Ok, y en el tema este, en el tema este, sí, para que no metas un tema adicional, Ajá. porque el tema es el que estamos abordando, ¿sí? Ok, y luego de repente te metes ahí y te vas a echar todo el tema de TecMilenio, y no es un tema que hayamos traído a la mesa. Entonces, ¿cuál es la intención que quieres que No, o sea, yo lo que te quiero decir es que que para nos- poder que nos diga opinar necesitas tener por eso, una ¿qué visión. fue lo que hicieron, sí, sobre ese Sí. tema? Pues, precisamente para poder definir, primero tienes que entender que no es el único campo. Este es el que acaban de encontrar. Pero, Ok, o sea, en lo el que tema te quiero específico, decir, tú me estás diciendo que sí piensas que hay campos de exterminio en México. no pienso, es un hecho real. Órale, cabrón. Es un hecho real, mira. Aquí tienes el de San Fernando, ¿te acuerdas? Sí, claro. O sea, y te puedo nombrar 16 lugares en los últimos 7, 8 años, O sea, lo que tú estás diciendo es gravísimo. pero es Porque una realidad. Lo que estás diciendo es que simplemente está apareciendo una evidencia más de un fenómeno que tenemos claramente. Que no se atendió en su momento. Para nosotros esto empezó siguiendo los datos que te salen, que no tienes toda la información, y los datos que puedes contrastar con la gente de gobierno, empezó a darse de manera muy consecuente por parte de las autoridades federales, locales y estatales. O sea, todo el mundo está metido en este rollo, pero se les fue de control. Nosotros empezamos a ver a partir de Calderón un cambio en la forma de enfrentar a este tipo de grupos. Si alguien me dice que ningún gobierno de la República tuvo tratos con los narcos, les voy a decir que se vaya a una clínica psicológica porque está mal de la cabeza. Sin duda que tienen relación y han tenido. El problema es en qué condición se da esa relación. Si de subordinación, de cooperación. Exactamente. O sea, ¿cuál es el grado? Eso es lo que hay que discutir. Y sobre todo, de dominio. ¿Quién domina a quién? Pues, ¿quién se subordina a quién? Claro. La subordinación es decir, ¿sabes qué? Estas son las condiciones y te sumas a esto. Entonces, ¿qué empezó a ver? Y si no lo haces, te parto tu madre. ¿Sí? Claro. En este país existen muchísimos lugares donde hay gente enterrada, cremada, como tú quieras. Una persona totalmente insensible, senadora de la República, dice, es que todos los muertos se desaparecen. Sí, con el tiempo todos los muertos se van. Entonces, independientemente de eso, al final, nosotros lo que empezamos a ver a partir de noviembre del año pasado es una modificación en cómo abordar el problema que ya estaba rebasado a la autoridad. La gente de Andrés Manuel, los asesores de Andrés Manuel, no tuvieron la capacidad para de alguna manera manejar este asunto y evitar la detonante. Esto iba a tronar. ¿Cuándo? Pues pronto. Y les detonó a la gente de esta mujer. ¿Por qué le detonó? Pues simplemente porque la mujer empezó a actuar muy duramente. Yo nomás les pregunto, los hechos dicen, ¿cuántos lugares de fentanilo se han localizado en los 100 días que tiene esta mujer? ¿Cuántos enfrentamientos ha habido? Solamente el día de ayer hubo enfrentamiento directo ya contra el ejército, con la Guardia Nacional y con muertos. O sea,
la forma de enfrentar el asunto es que no hay un convenio. Algo pasó, algo se rompió, algo no está funcionando en esa relación que tenía el gobierno anterior con este tipo de cosas. Me dice alguna gente, Ernesto, es que no es con todos. Y me dice, acuérdate que siempre cada gobierno tiene un grupo predilecto, preferido. Y aquí lo que vemos, dice, pues es que seguramente el grupo que está ahorita en buenas relaciones no es el de Jalisco Nueva Generación, no es el de Sinaloa, no es el de Guanajuato. Es algún grupo, no te podría decir, y si saben, pues no me lo va a decir. Está generando. ¿Qué es lo que empezó a hacer la gente de la presidenta? Empezaron por negar que lo que se llama el cortafuegos, algo similar lo hizo el tecnológico. ¿Cómo decir que no es cierto, que esto pasa desparcido? Porque le apuestan, hay un análisis, lo que es la indignación social, lo que está pasando a nivel mundial y a nivel local, la indignación, de acuerdo a los estudiosos de la ingeniería social, nos dicen que dura de 6 a 8 semanas. El impacto pesado. 6 a 8 semanas, dice, haz de cuenta que es el asunto. Después viene un periodo de asentamiento y lo más que te dura, ya en un caso que hubiera buenos manejos de parte de la oposición o quien esté, máximo 6 meses. Entonces ellos al principio empezaron a jugar a los 6 meses. Si tuviste las primeras opciones, lo que pasa es que no midieron, otra vez falta de ver los hechos, la reacción internacional. Si ellos midieron la localización, ese es el gran factor. si vieron, aquí no la llevamos, aquí fácilmente desactivamos, pero cuando se les viene el problema de tipo mundial, ya no es la misma característica ni la misma reacción. Entonces modificaron. Más fíjate la posición del gobierno federal de hace una semana y de ayer y de hoy. Ya te cambió la jugada. Ya dice, vamos a darle participación a las madres buscadoras. Va a existir una ley, siempre se hace una ley para algo, aunque no sirva, para que las madres participen en la búsqueda y tengan el apoyo técnico y científico para buscar. O sea, ya le vieron que es mejor sumar a esa gente que despreciarla como lo hicieron en el sexenio pasado. Las condiciones vienen cambiando y ya entendieron que se siguen con la actitud negativa o negativista de decir no existen, no hay tal, no les va a funcionar porque ya se rompió los acuerdos, ya los otros no te respetan, o sea, se fueron más allá de lo que tú les diste. Alguien decía, y tú alguna vez lo planteaste, esto fue una gran traición. Traicionaron a quien les tendió la mano y les dijo, órale, brazos, abrazos y no lazos, vamos a jalar, vamos a que ustedes vuelvan al redil, a las cosas constructivas, a evitar este tipo de cosas. Y se lo transaron. Y entonces llegó un momento en que ya no respetaban ni siquiera los acuerdos. La liberación del muchachito que agarraron ahí por parte del presidente, él dijo, yo lo liberé. O sea, son acuerdos, y está bien, ya vale a tu cuento, estoy liberando a tu hijo. Pero siguieron. Entonces, esa traición les dio más fuerza y dijeron, ¿sabes qué? No te necesitamos. Esto es parecido a lo que sucedió en Bolivia, en Colombia. O sea, vean la historia y van a encontrar que esos grupos llevan a decir, ¿sabes qué? Nosotros somos el poder, güey, no te necesitamos. Nosotros te hicimos llegar. Y cuando quieras te ponemos o te quitamos. Entonces perdieron ese sentido de pertenencia, de cuál era su verdadero valor y cuál es su verdadero poder. Y eso lo trae el enfrentamiento, en este caso, con quienes son los sucesores de Andrés Manuel. O sea, alguien me decía, no, es que no seas ingenuo. Aquí los acuerdos, te va a dar un acuerdo, y si no tienes la capacidad histórica de recibir esta información y de analizarla y de sacar conclusiones e hipótesis, estás fuera de la jugada.
¿Qué pasó con el general de división capturado en Estados Unidos? ¿Qué dijeron? Lo vamos a traer y aquí lo vamos a enjuiciar. ¿Lo enjuiciaron? Pues no. Entonces, tú vas acabándote todas las posibilidades. Las reservas de credibilidad y ya negociación. te dicen, a ver, ya te dimos esto y te hiciste loco. Te dimos esto y te hiciste loco. Te dijimos que había una gran cantidad, porque lo saben, de lugares, laboratorios donde hay fentanilo. No existen. Yo nomás les pregunto, en los últimos 100 días, ¿cuántos laboratorios de fentanilo han destruido? Entonces, la credibilidad se te va agotando, que eso es lo que pasó. Entonces ya no te queda más que actuar. Entonces yo siento que, y percibo, y pienso que tiene que dejar a un lado, y creo que debe dejarlo ya, lo que es la cortafuegos. Ya no puedes inventar otro escándalo para tapar este, porque La es tan caja china grande. ya no jala, pues. Sí, ya no te jala. Nosotros anoche le decíamos, es que no te jala. Le decíamos a la gente del TEC, ya no te va a jalar lo que estás haciendo. El hecho de decir a los dividir a los padres y traer gente, padres de otros campos para general, no va a funcionar, porque el hecho está. Entonces, ese es lo que nosotros visualizamos. Sí existe, pues, condiciones, y creo que el gobierno, con la posición de ayer y lo de hoy en la mañana, está intentando retrotraer las tontejadas cometidas en el siglo pasado y en los primeros días de esto. Muy interesante la postura de Ernesto Cerda, porque nosotros pues casi tímidamente dijimos, pues yo creo que sí. Y Ernesto viene y dice, no seamos pendejos, por supuesto que sí. Y entonces tenemos este primer ciclo. Ahora, si nosotros vemos, por ejemplo, cómo quedan los personajes centrales, yo me quisiera hacer una primera pregunta. ¿Cómo queda Andrés Manuel López Obrador ante esto? ¿Le afecta, le beneficia, lo encumbra, lo hace más, lo esconde más? ¿Qué retos nuevos o qué riesgos, qué peligros nuevos enfrenta Andrés Manuel López Obrador como consecuencia de este tema? ¿Sí? Y entonces, si les parece, damos una vuelta sobre esto y al rato le damos otra vuelta, porque esto es una cosa riquísima, pero ahora ya tomando en cuenta por lo menos que la postura de la mesa grillera, sí, es que nosotros le creemos a las versiones periodísticas nacionales e internacionales que narran que hay un campo de exterminio en México. No uno, muchos. Van a surgir más. ¿Sí? Entonces, Danilo ya está montado y armado. Sí. A ver, ¿cómo queda AMLO? Sí, mira, antes de comentar lo de cómo queda AMLO y los riesgos que va a correr, pues todavía va a depender de los análisis que se hagan, de las osamentas que se encuentren ahí, porque a la hora en que se hagan los análisis se van a ver fechas, años en los que sucedió, hay la tecnología para saber cuánto tiempo tienen esas osamentas, y entonces vamos a ver si caen dentro del sexenio de López Obrador. Esa sería la primera parte. El problema es nada más que el rancho no existía hace algunos pocos años. Por eso ahí entonces la probabilidad de que para eso iba, para allá iba, ¿verdad? Vamos a ver, de hecho recuerdo que cuando usted lleva un registro semanal de los homicidios dolosos, y la primera vez que reportó usted, Salvador Borrego, que había una mejoría, lo primero que se lo dije por WhatsApp, y luego cuando lo fui a ver personalmente, que estuve con usted, le dije yo, bueno, la posibilidad de que esta mejoría sea en base a las políticas implementadas por el nuevo gobierno de Sheinbaum, pues pueden ser eso, o puede ser, y le comenté, o puede ser que estén ocultando los cuerpos. Sí, nada y más que ahora
ahora nos estamos acercando a empeorar, Así es. a pesar de los desaparecidos. Sí, también ya lo vi. Y le comenté, más adelante vamos a ver, y eso fue hace como 3 meses, Sí, más sí. adelante vamos a ver si aparecen fosas clandestinas. Y se lo Claro, dije. claro. Y eso fue muy en privado, ¿no? Sí, y lo sí, comento sí, ahorita sí, en sí. público porque me acuerdo que se lo dije. Pero yo pensé que esto iba a salir dentro de 2, 3 años. No en 2 o 3 meses, que es lo que Muy bien, está adelante, sucediendo. adelante con el Entonces, en ese sentido, yo creo que el gobierno de Sheinbaum está tomando la experiencia del caso Ayotzinapa, como lo acaba de decir Antonio Lomas Moreno, esa forma tan mal en que llevaron la crisis en el sexenio de Peña Nieto, donde el gobierno de Peña Nieto quedó como el malo, y todo había estado en terrenos donde gobernaba el PRD o aliados. Sí, pero bueno, porque hubo un manejo magistral sí, así. por parte de la Y oposición. entonces ahora Gers Manero está haciendo lo posible para que eso no suceda. Gers Ahora, Manero está mostrándose se está de anticipando. nalgas, Se está anticipando para una exonerar a la cuestión 4T. ridícula. Pero, ahora, dígame. Sí, o sea, López Obrador, ¿cómo queda? Imagínate que López Obrador de repente despierta y se encuentra con que casi como se ha dicho en otras ocasiones, la oposición o los medios de comunicación en nado sincronizado nos están diciendo que hay esta situación, Sí. que hay un campo de concentración en México y que pues por todo y que todo indica que fue en su sexenio. Sí. ¿Cómo queda López Obrador? ¿Cómo te imaginas a López Obrador ahorita? Pues en una situación vulnerable para que la Corte Penal Internacional pueda proceder por cuestiones de delitos de lesa humanidad. ¿Cuánta gente, sí. ¿cuánta gente ha sido digo, condenada por lo que ya dijimos hace rato, ¿no? El presidente de no la... pasa nada. Bueno, lo que pasa es que ahorita se acaban de llevar a un expresidente. Pero de un de país Filipinas. también debilucho, Sí. pero nosotros somos debiluchos. Sí, entonces queda en una situación ahorita tambaleante, ¿no? Okay, queda en una situación tambaleante. Okay, veremos si las instancias internacionales quieren proceder. ¿Considera usted que le temblaron las nalgas al expresidente López Obrador con esto? Pues yo creo que, mira, cuando la gente tiene un poder como López Obrador se vuelve tan soberbio que yo creo que si acaso habrá levantado la ceja y va a decir aquí no va a pasar nada. Sí, Okay. O sea, no creo que Muy le haya bien. preocupado ni le haya quitado el sueño. Muy bien. Lomas, te escuchamos. Bueno, para mí es un hecho innegable la intención de Claudia y del equipo 4T de que ellos saben perfectamente la realidad, pero también saben que están obligados a maquillarla, como si se viniera o ya supiera Claudia lo que iba a venir. Ella comentó en una mañanera que ellos defenderían a López Obrador. Claro. Yo creo que aún están en esa tesitura. Así es que Manero va a maquillar todo para salvar a López Obrador, porque es innegable, aunque dicen que esto es consecuencia de el pasado, de la herencia, de un borrachín por ahí que fue presidente, etcétera. La realidad no se puede ocultar. El rancho de la tragedia, pues prácticamente no puede decir que se generó en la época de Peña Nieto o más atrás. Este rancho es reciente lo que ocurrió, pero la realidad nos la va a mostrar el gobierno y ya lo está haciendo, pero es la realidad que ellos nos quieren mostrar para lavarle la cara a López Obrador. Y si los organismos internacionales no proceden a hacer una investigación y si no se califica de crimen de lesa humanidad, yo creo que López Obrador va a estar feliz. En cambio, si aparecen los órganos internacionales, los tribunales internacionales, sí le van a dar una calambrada a López Obrador. Aquí la pregunta es, ¿habrá interés de los organismos internacionales
de meter mano, no sé, ahí la dejo. A ver, yo quisiera plantear una idea. Imaginen ustedes que Estados Unidos está tratando pues de hacer efectivo eso que se ha comentado tanto, de que ellos van por López Obrador, que le tienen el expediente a López Obrador, pero al mismo tiempo están caminando en las cosas del comercio, ¿sí? En las cosas del Tratado de Libre Comercio, en la interdependencia que se tiene, y ellos pudieran decir, a ver, si yo a través de la DEA, ¿sí? O a través de un barco de guerra intervengo y detengo a López Obrador, pues voy a tener una serie de afectaciones en este otro tema. Pero si no soy yo, pero de cualquier manera me lo chingo, ¿sí? A través de la Corte Internacional, pues entonces a toda madre, ¿no? Entonces la posibilidad de que Estados Unidos esté tras bambalinas moviendo a las cortes internacionales para que sean ellas las que se chinguen a AMLO. ¿Esta idea les parece, digamos que plausible, entendible? Bueno, sobre ese punto, y para ya ceder el micrófono, debemos de recordar un ejemplo claro en México. Cuando se llevan a El Mayo, la presidencia dice, no sabíamos nada, no tenemos nada que ver, se lo llevaron y que no tienen una explicación. Se podría repetir a nivel internacional, yo creo, de que se podría, de que seguro, quién sabe, pero de que se podría, de que Estados Unidos platique con la Corte Internacional y otros organismos, la ONU, etcétera, le pongan las condiciones para enviar de vacaciones a Estados Unidos o a otro país, a López Obrador, y que cuando la 4T que adora a López Obrador reclama y le diga, pues yo no sé nada, es más, ni cuenta me di. Fueron por él y exigimos una explicación de por qué se llevaron a López Obrador. Si es posible, seguro, no es seguro, debemos de recordar. La primera pregunta que yo le haría a mis compañeros de la mesa grillera es cuál es el valor real de la cabeza de López Obrador para Estados Unidos y la comunidad internacional. ¿Cuál es el valor como para decir, vamos a confrontar a uno de nuestros socios, como es México? Sabemos que nos ven a los mexicanos como un pueblo ahora siglobero, que a lo más que llegamos es a llenar el Zócalo, hacer algunas mentaditas de madre, pero no tenemos la capacidad como otros países donde en serio le preocupan a Estados Unidos porque tienen capacidad de terrorismo, hay kamikazes, etcétera. Aquí no tenemos ni la capacidad de agarrar una resortera e ir a la frontera para tratar de repetir la historia de Francisco Villa. Eso ya se acabaron. Ahora lo único que hacemos es mentarle la madre por Facebook, por YouTube, Twitter, etcétera, al gobierno norteamericano o decirle... Específicamente, ¿tú cómo crees que le afecta esto a López Obrador? No lo afecta, pero sí lo afecta, aunque parezca contradictorio. No lo afecta porque él siente que tiene todo el apoyo de la 4T y que van a maquillar las cosas. Le afecta porque existe la posibilidad de que las cortes internacionales... Pero me estás diciendo que no le afecta en función de las pinches locuras que él tiene. Exacto. Pensando que la 4T lo adora, y que si todos los mexicanos están con él no le pueden hacer nada. ¿Sí? Así es. Eso es evidente. Bueno. Lo que termino diciendo que lo que le preocupa a López Obrador es la posibilidad de que las cortes internacionales lo sienten en el banquillo de los acusados, porque ahí sí no habrá manera que pueda salvarse. Ahí la dejo. Claro, muy bien. A ver, yo soy muy breve y conciso. A ver, conciso, preciso.
Conciso, preciso y macizo. Andrés Manuel, lo dije la semana pasada, ¿dónde está Andrés Manuel López Obrador ahorita? ¿Se atreverá a salir a un evento público masivo? Y seguirá recibiendo esos coros de es un honor estar con Obrador. Una pregunta, ¿se atreverá a venir a la mesa grillera? ¿Cuál más? Bueno, para mí queda como un gran fracaso, queda como un fraude mediático, lo inflaron, lo hicieron ver como lo que no era. Dice el Dr. House, es un programa que me encanta, y dice el Dr. House en sus máximas en cada programa, todos mienten, nadie es lo que dice ser, todo el mundo aparenta ser. Andrés Manuel López Obrador nos engañó, nos mintió todo el tiempo. Las respuestas es que no es lo que le esté afectando a él, cuánto le está afectando a la economía del país. Cada vez sigue habiendo más fuga de capitales, empresas como la Samsung que acaban de anunciar que se van de México definitivamente. El crecimiento que se pronostica es no son empresas bananeras, o sea, la Samsung es una empresa global, y decir, me voy de México, y no es la única. Y hay un tema que deberemos de abordar quizá la próxima semana, porque se habla ya, y casi se habla de manera muy natural y muy simple, ¿sí? Como si no tuviera ningún impacto una palabreja que pues a muchos que tenemos otro tipo de recuerdos pues nos eriza los pelos, ¿sí? Es la recesión. La recesión económica. Recesión a la chingada. ¿Qué es recesión? Pues no dimensiona la gente. A complicar de la chingada. Bueno, el tema ahorita decía, me pareció interesante el tema que abordó Cerda, donde dice, bueno, ok, la duración de una crisis, contención de crisis, pues tiene sus tiempos, sus etapas. Yo digo, como dice Toño Lomas, Claudia sabía lo que venía, Claudia sabía lo que iba a pasar, y ellos prefirieron potencializar esa crisis de manera temprana, al inicio del sexenio, para poder, de aquí a la segunda parte del sexenio de Claudia, que ya esté todo ese asunto olvidado, todo ese tema olvidado, y ya vayan de subidita, ya vayan sumando y no restando. Ellos esperan sobrevivir al vendaval los primeros 3 años, prefieren reventarlo de manera temprana y esperar la segunda parte de su sexenio para que todo vaya para arriba. ¿Qué vamos a ver? Pues tal vez esperemos que los tenores que están cantando allá en Estados Unidos ofrezcan una cabeza de peso sustancioso para que pueda ser ofrecida como chivo expiatorio, y que Andrés Manuel le diga al pueblo, quieren sangre, allá está la sangre, pero no será él. Y bueno, pues yo no me extrañaría que la Cuarta Transformación llamara a una convocatoria para elaborar un nuevo himno nacional acorde a los tiempos actuales, y que puedan cambiar la letra del himno nacional, porque pues, el actual no les está funcionando para tener la respuesta que ellos quisieran. Muy bien, compañero. Sobre este tema, para agotar este ciclo y pasarnos a la siguiente ronda, que muy probablemente vaya a ser la última, ¿sí? Ernesto, te escuchamos. La pregunta es, ¿le afecta esto a Andrés Manuel? Esa es la pregunta. Desde luego que sí le afecta. Lo que pasa es que depende de qué características y qué humor tenga la gente. Yo me he topado con gente que quiere hacerle daño a Andrés Manuel, y toda su configuración emotiva se irradia a ese asunto. Y hay otro grupo que lo defiende a mansalva, haga lo que haga. Ambos grupos están lejos de la realidad. ¿En qué afecta a Andrés Manuel este tipo de cosas? En algo que es de interés cardinal para Andrés Manuel, que es una reconfiguración del poder en México. Sí. O sea, la mayoría de la gente está metida en que lo van a llevar a una corte internacional. En primer lugar, la gente que va a la corte no tiene ni la más remota idea de lo que es un juicio en la corte internacional. Nos estuvimos metidos en broncas durante 7 años para conseguir que se le mandara una llamada de atención al gobierno de México. Tienen una idea muy estrafalaria, muy fuera de la realidad de lo que son las cosas. O sea, no conocen. O sea, en su imagen, en su sueño onírico, piensan que la corte es lo más. A ver, más por favor,
hagan un análisis en su cabeza. ¿Qué ha pasado con los muertos de lo que es Palestina? Ayer mataron a 4 niños, antier a 17. ¿Qué está pasando con la Corte Internacional? Y luego ustedes vienen y me dicen, es que van a llevar a Andrés Manuel. Puta, la verdad, no tienen ni la más remota idea. O sea, ¿cuál es el verdadero problema que nosotros analizamos? Sí puede traerle a la 4T una reconfiguración del poder. Eso es lo grave, eso sí lo tiene preocupado Andrés Manuel. Porque esto quiere hacer que no va a modificar las fuerzas políticas dentro de Morena. Ahorita, todo lo que se diga o haga para conseguir el poder... A ver, ahí, ¿no te parece que cada vez Claudia va tomando distancia de las medidas de AMLO? Te voy a dar dos condiciones que la mayoría de la gente, a lo mejor por edad, no sabe. ¿Te acuerdas que una de las reglas no escritas era que el presidente que salía se callaba la boca y no hablaba? Y ahora la gente quiere, escúchalos, ay, ¿dónde andan de Manuel? ¿Y por qué no hablan de... Óyeme, cabrito, pues no tienes ni la más remota idea de lo que es la idiosincrasia de este país, no conoces la historia. Acuérdate que el presidente se callaba la boca y se iba. ¿Por qué? Porque esas son las reglas del juego del poder. El poder te lo dan 6 años y dices, haz lo que quieras con el poder. Pero en el 7º año te me vas muy lejos de aquí. Y hoy veo a mucha gente que no tiene la más remota idea. Oye, ¿qué no Andrés Manuel? ¿Y qué le va a pasar a Andrés Manuel? Pues está callado porque es parte de esa, y él es parte de ese grupo que respeta ese tipo de políticas no escritas. El cuate se iba. Y si no te ibas, te iban. O sea, si no te ibas, te iban. Entonces, hay una incomprensión. Yo entiendo que es tal el odio, el problema que traen mental, psicológico ya de psiquiatría, de mucha de la gente que oye a Andrés Manuel, que pierden de vista la realidad y hacen su juego, su historia, su narrativa dentro, para tratar de justificarse a sí mismos porque no hacen nada. O sea, ¿dónde carajos están las únicas movilizaciones? Las ha hecho la gente, y las ha hecho total gente que siempre está en contra, y aparte que ganan. O sea, ¿qué te quiero decir con eso? Pues la mayoría de la gente es, me voy a oponer pero sin hacer nada. No, pues excelente. Yo te aseguro que la gente de 4T está feliz porque ve pura gente que habla, o sea, planea, pero no obra. Pero no, muy bien. Entonces, yo pienso que sí le va a afectar. Le afecta primero en el aspecto en la configuración del poder de Moreno. Ok, muy bien. Y compañeros, si les parece, entramos a una... Si querías... Es que yo no estoy de acuerdo con lo que dijo Ernesto Cerda. O sea, hay una cosa que no estoy de acuerdo ahí. Si me dejas nomás tantito ahí. Mira, nomás para comentarles, yo no estoy de acuerdo en el sentido que dice que López Obrador se está apegando a la regla no escrita de como presidente no hablar. No está hablando porque dejó los suficientes amarres en el gobierno y sabe que sigue teniendo el control del gobierno, por eso le conviene más quedarse callado. Digo, ahí está, los dos presidentes de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, son gente completamente leal a él, y ya la reconfiguración del Poder Judicial ya va a ver cómo sale. Entonces, realmente no creo que sea porque sea respetuoso Andrés Manuel no ha sido respetuoso ni de la misma ley, menos va a ser respetuoso de una regla no escrita. Él dejó los suficientes amarres, tiene los suficientes, que puede ser que se reconfigure por esto que difícilmente, porque él está convertido en un líder moral. No creo que se reconfigure mucho. Y la mayor evidencia fue el desaire que se vio. ¿Con quién se estaban tomando la foto? Con el hijo de Andrés Manuel. O sea, sí, un detalle sin importancia. Digo, lo decimos en forma sarcástica. No, porque el muchacho va dirigido a ser el sucesor de Claudia. Punto. ¿Sí? No lo vamos a ver dentro de unos 4 años, 5 años. Y veremos si estamos equivocados o no. Ojalá que nos equivoquemos por el bien del país. Muy bien. ¿Sí? Toño Lomas, lo que ibas a comentar. Son alusiones personales. A ver, fíjate la inconsistencia lógico, histórica y real del compañero. Es que no habla, pero sí hay otros.
Bueno, ¿habla o no habla? ¿Dice o no dice? ¿Cumple o no cumple estar callado? Guarda silencio. Pues lo está cumpliendo. Si tú dices, a ver, históricamente, ¿quién y cuánta gente dejó Echeverría a Pepe? ¿Cuánta gente dejó? Ni idea tienes. Ni idea. A ver. Yo te dejé hablar. Bueno, sigue, anda, sigue. Bueno. La incapacidad de la gente se da cuando no puedes reconocer y dejar hablar al otro. Te pierdes, te ganas. No, bueno, sigue, ándale. Bueno, Lomas mejor, sí. No, qué va. Nomás coméntale eso, ¿verdad? ¿Cuál fue el poder con el que lo dejaron en el desprestigio y él y López Obrador informó los presidentes de los que hablaste? Ahorita que termine, En el desprestigio. A ver, compañero ahorita que Lomas. terminen los muchachos de discutir, Usted trae el micrófono, compañero Lomas. yo sé que es la inmadurez de la juventud. ¿Verdad? Que la rescatara en la mañanera y la van a dejar de la mañanera. El presidente. Ella Sí. es la que lo menciona. Bueno, nada Cada más vez menos, quiero, por cierto. les quiero comentar una cosa. Hay gente que habla sin hablar. Hay gente que decide desde las sombras sin que se note. Es una tontería, lo digo con todo respeto, como dice López Obrador, el pensar que López Obrador no está hablando. No está hablando. Actúa, que es diferente. Está gritando. Está actuando. Cuando le dijeron, ¿sabes qué? Se acabó el maximato y en el 2027 ninguno de los tuyos se va a poder reelegir, López Obrador gritó y dijo, ni madre. Y sus testaferros lo escucharon muy bien. ¿Me vas a dejar hablar? Yo te dejé hablar. Si no me dejan hablar, yo tampoco. Bueno, Si esa es la regla. Adelante, señor. Actuó. sus testaferros. Actuó. ¿Quieren entrar a esa discusión? Véala. Vea por qué es como... A ver, compañeros. Bueno, sí. Adelante, por favor, sí. Los testaferros actuaron perfectamente al son que les puso López Obrador. Y yo no estoy de acuerdo, lo digo con todo respeto, como lo diría López Obrador, en que la Corte Internacional y los organismos internacionales no tienen nada que ver. Es algo muy fácil. Cuando aquí se dice, es que, y sobre todo en la época del PRI, es que yo soy intocable por esto y por lo otro. Era intocable hasta que caía de la gracia de los poderosos. Muy En bien. el momento, ¿Les parece que cerramos este ciclo? bueno, termino. Porque quiero entrar, sí. Concluye. Concluyo con lo siguiente. Si los organismos de poder real se ven afectados, me refiero a los organismos que manejan el poder económico y el poder político, se sienten afectados por lo que está pasando en México y saben que es fundamental tomar la cabeza de López Obrador, la van a tomar a pesar de que sea un acto ahistórico, a pesar de que se diga que la Corte Internacional no vale madre, van a actuar porque van a actuar. Ahí la dejo. Muy bien, compañeros. ¿Qué querías decir? Es que dices que no habla, que no grita. Bueno, cámara, esta imagen es la que está gritando. Y esto es lo que no quieren que se vea a nivel internacional. El magisterio del país está en las calles. Sí. Y eso no necesita más micrófonos más que solamente el reflector. Sí, Eso es lo que sí. quieren callar ahorita. El país, Muy bien. Los movimientos sociales de México han empezado con el magisterio nacional. Ojo, aguas con los maestros en México. Sí, compañeros. Nada más dejando ahí como una anotación, sí, con un ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Esos amarillos, esos amarillos que se pegan ahí, Un sticker. un stick. ¿Sí? Sí, post-it. las manifestaciones son puras mamadas. Sí. A ver, compañeros, una vuelta más a esto, sí, y la última, sí, porque miren, aquí está sucediendo algo que irrumpe y altera todo, sí. Ernesto Cerda. Y es un tema que nos va a perseguir a lo largo de todo el sexenio. No le des ese poder sobre Sí, en mucho
en mucho lo que está pasando ahí en Jalisco va a ser equivalente a lo que sucedió en Ayotzinapa. Va a ser algo recurrente, sí. Y sea cierto o no sea cierto, unas partes van a plantear sus juicios y otras exactamente, pero va a estar esas narrativas moviéndose, incidiendo en quizá la intención de voto, incidiendo en la popularidad de la presidenta, muy probablemente también. El último ciclo de esta primera aproximación, porque como les digo, este es un tema que va a estar ahí presente, yo les quiero preguntar de qué manera esto que está sucediendo y que va a estar sucediendo le afecta a Claudia Sheinbaum. ¿Sí? Yo creo que datos como los que están saliendo ahora, que se da permiso a policías gringos de la DEA, de la CIA, etcétera, a entrar armados a México. Uno puede decir, a ver, ella no quería, pero oye, hay una situación ahí, a lo mejor es consecuencia de eso, sí, no sabemos. Pero la pregunta es, ¿de qué manera le afecta a Claudia? Porque ahí está pues el meollo del asunto. Y quizá con los días y las semanas vayamos a ir viendo más claramente quiénes son los que están detrás de todo esto, quiénes son los titiriteros, ¿sí? Llama mucho la atención, y es cierto cuando hacen el juicio de que a nado sincronizados salieron. De pronto todos los medios, todos los periódicos y no pocos medios internacionales empezaron y las redes sociales, etcétera, sí. Entonces nosotros no, porque pues a nosotros no nos dan dinero, sí. Pues no nos dan, nosotros. Ahora usted no, quién sabe. Pero bueno, quién sabe. Habla por ti. Sí. ¿Verdad? Pero el punto es que de repente surge, sí, ganado sincronizado, diciendo aquí hay esta situación. Y la verdad es que si vemos la fuerza con la que surge eso, y la presidenta se queja de que son millones de dólares los que se invierten en esta campaña, pues la respuesta de Gers Manero ahí saliendo a mostrarse con esa poca credibilidad y esa debilidad, y imagínense ustedes, para que yo tenga que recibir el apoyo, que no sé si se agradeció o no, de unos encapuchados ahí que se dicen miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, pues está tremendo, ¿sí? Entonces, esa situación es realmente interesante, porque son apoyos que no sabes si te van a beneficiar o te van a perjudicar, ¿sí? Sí, ¿verdad? Entonces, sobre el tema de Claudia Sheinbaum, una última vuelta, te escuchamos. Retomo la frase que por aquí mencionaron ustedes dos. El que tome la narrativa va a ser el que tendrá, como dicen por ahí, la historia la escriben los vencedores. Ajá. Fíjate bien, el fin de semana pasado me invitaron por ahí a asistir a dar una platiquita a un grupo de maestras dueñas de estancias infantiles. Y ahí platicábamos un poquito sobre el tema de cómo el uso de las plataformas de redes sociales para que el directivo tenga comunicación con los padres de familia. Y yo les decía a ellas, digo, a ver, ojo, esta generación de jóvenes, los jóvenes de la generación Z, yo un poquito más maduritos, no son como tú y como yo, en que para tomar una decisión analizábamos, razonábamos, verificábamos perfiles. Los jóvenes de hoy toman decisiones en base a un factor emotivo. Ellos no deciden de manera cognitiva, ellos deciden de manera emotiva. Y esa es la narrativa que tiene que tomar Claudia, seguirla manteniendo, porque el grueso del electorado está en ese margen de edad. Los que son de su primera elección a máximo 40 años, 36, es lo que más hay electoralmente. Entonces, a ellos es a quienes tiene que dirigirse, y sabe que no va a ser de manera cognitiva, sino que tiene que ser de manera emocional. Hacia ellos se va a dirigir la narrativa en ese sentido, en ese tema. Olvídate de argumentos, olvídate de cifras, olvídate de...
Ahí está. El otro tema. Yo me atreví a tocarlo y me llovieron ventanas de madre y todo, pero tiene que ver. No dejemos de lado el tema, vamos a llamarlo más ético, más moral, más filosófico, del origen de la ascendencia de Claudia. Ella viene de raza judía, sefardí. Sí, no sí, pueden ser indolentes ante el tema de no sé, una masacre de ese tema. No vamos a comparar lo que está pasando aquí con lo que pasaba en Alemania en la Segunda Guerra Mundial, pero sí... Sí, pero fíjate, ¿en dónde le están pegando? En una no, parte sensible. Exactamente. Entonces Claro. ella va a reaccionar emocionalmente. Claro, claro. ¿Ok? Y hacerse un lado de eso, o sea, a mí no me metan en eso. Y al decir a mí no me metan en eso es yo soy yo y Andrés Manuel es Andrés Manuel. Pero lo que te digo, pero está Ok. buscando en ella eso, una reacción emotiva. más Sobre que este una tema, reacción compañeros, racional. para ir cerrando, ¿quién sigue? Bueno, tal vez dirán que es mi obsesión López Obrador, pero les comento que el futuro de Claudia depende de López Obrador. Imagínense nada más que en una mañanera ella diga, reconocemos que hubo fallas, errores y omisiones en el periodo de mi antecesor. Y es necesario que se abran expedientes y carpetas, no solamente a nivel México, sino a nivel mundial, en razón de que ya se está hablando de un crimen de lesa humanidad. Ahí se colocaría casi como una heroína en ese escenario casi imposible. En el otro escenario de que la siga tapando, ella va a ser quien va a pagar los platos rotos, porque yo creo que en 3, 4 años la historia puede cambiar y el villano mexicano, el nuevo villano, puede ser López Obrador y se va a llevar entre las patas a la señora Presidente con A. Ahí la dejo. Muy bien, sobre este tema, compañeros, Danilo, para tráiganos irlo el cerrando, Sí, Danilo. Bueno, la pregunta es cómo va a afectar, ¿no?, a Claudia Sheinbaum Sí. esta situación. Mira, yo creo que apenas está empezando la película. Todo va a depender de cómo lo maneje Alejandro Gertz Manero y lo que diga y cómo se lo crea la gente. Además de que estamos diciendo afectar no solamente es negativo, también puede ser positivo. Por supuesto. Sí, porque a lo mejor le puede dar a Claudia Sheinbaum el pretexto perfecto para aglutinar a su entorno. Sí, Claro. acuérdate que siempre los gobernantes buscan un enemigo en común para entonces invitar a la unidad. Entonces, imagínate que quieren afectar a López Obrador negativamente y ella se toma de ahí para fortalecerse. Entonces yo creo que todavía falta mucho como para empezar a dilucidar exactamente cuál va a ser el camino que va a tomar todo esto, pero siempre, como dices, vamos a tenerlo como referencia. O sea, yo me imagino que dentro de 2 o 3 meses ¿te acuerdan lo que sucedió? Y bueno, Sí, y claro. sirvió para esto, se dio Claro. esto otro. Pero ahorita yo políticamente no creo que le afecte, más bien va a depender de las cuestiones económicas cuando venga la elección del 2027. Sí, ahorita ya se está pronosticando un crecimiento negativo para México, incluso una recesión. Y te acuerdas lo que decía Ronald Reagan de la recesión. Recesión es cuando el vecino pierde el trabajo. Depresión es cuando yo pierdo el trabajo. Entonces, pero bueno, todavía falta mucho para de aquí al 2027. Yo creo que la 4T sigue fuerte, sigue con la intención del voto, obviamente inspirado por los planes y programas de los programas sociales, lo que yo le digo soborno del bienestar. Pues todavía no tenemos claro, bueno, por lo menos yo no tengo claro cómo puede afectarlo tanto positivo o negativamente, ¿verdad? Muy bien. Ernesto, ¿tienes algún comentario? Los asesores de geopolítica dicen que todo problema
con aparente no solución, es una oportunidad, es una ventaja. Yo creo que Claudia puede tener dentro de esto una oportunidad de buscar una reconformación del poder hacia adentro de Morena. ¿Difícil? Sí. Imposible, no. La gente de México y los que estuvieron cercanos al PRI sabemos cómo funciona y es la misma historia, no hay mucha diferencia. La gente que habla del PRI no vivió lo que nosotros vivimos con los gobernadores, con la gente, es otra forma de trato. Los maestros, ¿saben? Fueron muchos años instrumento del PRI. Creo que ella puede tener una oportunidad. El problema es cómo jale su equipo. El hecho de que, dice el compañero, de que es judía, si bien los judíos, a ver qué tipo de judíos hay, porque hay judíos de un tipo, de otro tipo, de otro tipo, y no todos son lo mismo. Entonces cuidado con asemejar, a decir, es que es judío, ¿no? ¿Qué tipo de judío es? ¿Es sionista? ¿Qué es? O sea, hay cuando menos 5 ramas judías, entre ellas los más pesados, los sionistas. ¿Qué tipo de ramas van? Entonces, caer en eso pues, es perderse otra vez en ideas que traes tú en la cabeza, pero que en la realidad no hay posicionamiento. ¿Qué es lo que está tratando de hacer Claudia y su grupo? Ya modificó. Habían empezado intentando echarle fuego. Y la peor torpeza fue, siempre hay dentro de los amigos del gobernador y del presidente, gente que quiere hacer algo, que quiere quedar bien con él, y va más. Yo me acuerdo que en una reunión que venía un presidente de la República, un tipo, pues no tenemos ya la estructura de que se iba a hacer, y el cuate dice, no, es que al presidente le gusta verde con gris y azul, y cambió todo. Y entonces vino otro mono y cambió todo. Entonces, ¿qué hacemos? Es la gente que quiere hacer más. Y el pinche presidente ni sabía, ni le interesaba, ni vio el mendigo. O sea, ¿qué te quiero decir? Los que sacaron ese video cometieron errores de comunicación muy graves. Lejos de ayudar, le generaron un pinche problemón al gobierno. Si la intención era ayudarlo, se equivocaron. Y si la intención era perjudicada, muy bien hecho. Que también puede ser la otra cosa. Yo le decía a alguien, no te vayas con la finta de que quieran ayudar al gobierno, pueden perjudicarlo. Porque hay apoyos que perjudican y ataques que benefician. Y para mí, en lo personal, fue un apoyo que te perjudicó. No sabes, a ciencia cierta, claro, van a tener que dilucidar quién carajos hizo eso. Fue un montaje bien armado. ¿Te gusta que lo haya hecho el compañero? ¿Cómo se llama? ¿Cuál de todos? No, el experto en eso que hace videos. Ah. El Pigmenio Ibarra. No, yo creo que viene por otro lado. Okay. Y viene, por eso los pescaron, porque el Pigmenio de alguna manera se está plegando con esta mujer, le está ayudando. Pero aquí se me hace que fue alguien con mayor intención de joder. De joder. O sea, no de apoyar, de joder. La forma, el estilo, sí. o sea... No, simplemente asociarte con ellos. Pues con eso tienes. Pues, ¿para qué quieres más? O sea, eso te mete en un problema. ¿Cómo justificas lo que no puedes justificar? Claro, sí. Tú no puedes salir y decir, es que no justifico, pues ¿cómo? Se supone que no estás con ellos. Claro. Entonces es un hecho que te pone contra la espada y la pared, y si te mueves, te friegas, y si no te mueves también. Entonces, creo que lo que están haciendo ahora, ¿qué están iniciando de nueva cuenta? Generando que sean las madres buscadoras, más la gente que está ahí, los que participen y hagan las investigaciones. ¿Sabes qué? Déjalos. Claro. Es más, les va a dar dinero para que hagan ese tipo de... Excelente. Entonces, lo que haces es, cuando tú tienes un adversario, un problema, suma.
no restes, Claro. porque los estaban haciendo menos. ¿Están incluyendo a la oposición? Ya. Bueno, a la oposición de los que están ahí, Bueno, los que andan pero metidos en la oposición bronca, formal. a los que están en la bronca. Ok, Ya. muy bien. Compañeros y amigos, es un tema por supuesto, relevante. Este asunto que refiere Ernesto al final, de los encapuchados que salen ahí de manera muy elegante, sí, se podría hasta decir eso, le da oficialmente interlocución al crimen organizado. Imaginen ustedes que una de las voces que se van escuchando y que van conformando a la opinión pública es la voz del crimen organizado. ¿A dónde chingados vamos? Sí. Así es. Entonces, el asunto aquí es que estamos en una situación muy empantanada para algunos, pero que puede ser aprovechada, por supuesto, por algunos Para actores limpiar. políticos. Yo sí creo que es una gran oportunidad para que limpiar. Claudia se desmarque todavía más de López Obrador, ¿sí? Y se desmarque todavía más de sus políticas, ¿sí? Porque el problema de López Obrador es que no solamente hizo un cagadal, ¿sí? en su gobierno, sino que dejó como herencia una serie de cosas terribles. Entonces yo creo que Claudia tiene la oportunidad de arreglar eso. Yo creo que esto, aparte, a ciertas personas como yo, sí, yo quedé en una condición de marginación, sí, y ahora en ese contexto de marginación, simplemente gente como Claudia, pues yo no la veía, pues la veía y no la veía, y ahora he tenido que ponerle atención. Y entonces, bueno, estamos en una situación donde de pronto se le abren opciones a ella, ¿verdad? Y eventualmente podrá salir fortalecida. A final de cuentas tenemos un país, compañeros, un país donde Mágico. tenemos un gobierno, tenemos una presidenta y tenemos una situación donde nosotros tenemos que ir tomando decisiones para encauzar o caminar en esta ruta, ¿sí? Yo creo, pues, que tenemos que visualizar esas cosas, tomar decisiones y, de algún modo, actuar en la política, ¿sí? Hasta ese ánimo de volver a actuar en la política me regresó, ¿sí? En el esquema de los contestatarios, que, déjenme decir una cosa muy interesante. Claudia, cuando se presenta en una de las intervenciones, ¿sí?, se queja y le da fuerza, legitimidad, ¿sí?, y poder, ¿sí?, no a las oposiciones formales, sino al vocerío que se escucha en las redes, o sea, a los contestatarios, a los que estamos emitiendo una opinión y la dejamos por ahí en algún lugar, sí, para que alguien llegue y la tome. Entonces, pues, tenemos una situación muy interesante, compañeros, que va a seguir una evolución incierta, sí, donde hay factores importantes. ¿Quién está detrás de muchas de las cosas? Es importantísimo y muy probablemente jamás lo vayamos a saber. Entonces, pues, Si me permites, fíjate sí, que a veces hay una visión apresurada de las cosas. Comentaba yo con unas personas que se quejaban amargamente de Claudia. Y yo le decía, ¿cuántos días tiene Claudia de ser presidenta? Chequen el número de días. Entonces, fíjate que le estás pidiendo a una persona que llega después de tener un presidente fuerte, popular, con control de la mayoría de las áreas de gobierno operativas, legislativas, que todavía los tiene, y le pides que sea una kamikaze. Pues no, claro, o sea, no lo va a no hacer. puede, no debe, por el bien del país,
no ser una kamikaze. Claro, O sea, por supuesto. el enfrentamiento en estos momentos de la presidenta con otros grupos de poder adentro, ¿para quién crees que sea grave? Pues para el país, Claro. porque te encuentras ahorita en una disyuntiva grave. A ver, ayer decía una persona, Ernesto, con el 5% que nos metan de aranceles, con el 5%, ya trae el 25% y que no, el 5%, cabrón, el 5% nos va a crear un problema más grave. Y él me decía, nos planteas lo que una vez dijiste sobre México, no vamos a caer en recesión, eso todavía es posible y lo puedes más o menos, no, vamos a caer en estanflación, que es más grave que estar en recesión. Así es. Entonces, cuando tú tienes por un lado el problemón con Estados Unidos, problema económico, y por otro lado tienes una lucha de poder interna, una persona de estructura lógica, científica, ¿qué hace? Pues voy con el problema más grave. Me puede hacer un daño terrible, de a de veras, y no a mí, a todos, hasta el grupo mío. Entonces, yo le decía, yo soy muy crítico siempre a los presidentes, me he bronqueado con los últimos. Entonces, le digo, en este caso concreto, creo que está en tiempo. Ahora, ¿qué estoy criticando? Pues lo que acaban de hacer, de quedarse con todos los fondos de la cuenta de vivienda del Infonavit. Ayer me decía mi esposa, oye, ¿qué no fue lo que peleaste que se devolvieron cuando se lo robó Fox? Le dije, sí. Dijo, ¿y ahora qué? Pues se lo van a volver a robar, mija. Muy bien, compañero. Ese es la grave asunto. Ahora, eso está mal, sí, hay que criticarlo. Claro, claro. Compañeros y amigos, ha sido un placer como siempre estar con ustedes. Nos vemos el próximo jueves a las 11:30 de la mañana, ¿sí? Por aquí, por este mismo canal de Facebook. Y luego, si algunos andan por ahí perdidos en otra dimensión, estamos en YouTube de Saba Consultores, ¿sí? Les agradezco mucho su atención, saludo con mucho gusto a quienes amablemente pues nos dieron aquí, no fueron muchos, Jesús Andrés Miranda, Jorge Gutiérrez, Jesús Andrés Miranda, besos a Lomas, no podían faltar, sí, yo Ya vivo lo en extrañaba. mira, dice, yo vivo en Guadalajara, está cerca del club de la UDG, órale, muy buen comentario del maestro Cerdo, te echan flores, Fundación Daniel Hernández, sí, Laura Margarita Garza, buenos días, una diputada federal de Tamaulipas dijo que en su estado es muy común encontrar fosas y hornos crematorios. Bueno, compañeros y amigos, que tengan un excelente fin de semana.